Cada mesero del restaurante estaba demasiado asustado para atender al jefe de la mafia que ocupaba el reservado del rincón, así que todos empujaron a la nueva mesera, la más tímida, directo hacia él. Temblando, Lily dejó caer la bandeja, y un viejo reloj de bolsillo de plata se deslizó de su delantal y rodó hasta detenerse a los pies del hombre. Lo que Lily no sabía era que ese reloj era la única cosa que el hombre más temido de la ciudad había buscado durante años. Y el padre que ella había perdido era la razón por la que ese hombre jamás había dejado de buscarlo. Lo primero que Lily notó cuando entró a Lombard's ese martes por la noche fue el silencio. No el silencio tranquilo de una noche sin clientes. Este era diferente. Los cocineros habían dejado de hablar. El bartender pulía el mismo vaso una y otra vez sin mirarlo. Dos de los meseros más veteranos estaban junto a la puerta de la cocina, susurrando con las caras pálidas. Lily siguió la dirección de sus miradas hasta el reservado del rincón. Un hombre estaba sentado solo, vestido con un traje oscuro que probablemente costaba más que el alquiler de Lily por todo un año. No era ruidoso. No hacía nada amenazante. Solo estaba sentado, leyendo el menú bajo la luz dorada y tenue, con una mano apoyada sobre el mantel blanco. Pero todo el restaurante parecía inclinarse ante él, como si fuera el centro de algo muy pesado. «Esa es su mesa», dijo su gerente, Donato, apareciendo a su lado. Su voz se quebró. «Reservado del rincón. Tú la atiendes». «Yo». El estómago de Lily se hundió. Solo llevaba 11 días trabajando ahí. «Donato, yo». Todos los demás ya lo han atendido antes. Y ya no quieren volver. Donato le puso una libreta nueva en las manos temblorosas. «Se llama señor Moretti». «¿Sonríes?» «Tomas su pedido». «No dices nada más». «¿Entiendes?» «Nada». Lily quería preguntar por qué todos parecían estar en un funeral, pero Donato ya se había alejado rápido, como si quisiera poner la mayor distancia posible entre él y ese reservado. Lily respiró hondo. Se alisó el delantal, se colocó un rizo suelto detrás de la oreja y se recordó a sí misma que necesitaba ese trabajo más que cualquier otra cosa en su vida. Los cobradores de deudas habían llamado esa mañana. No podía permitirse perderlo. Tomó una bandeja con una jarra de agua helada y 2 vasos, y cruzó el salón. El señor Moretti levantó la vista cuando Lily se acercó. Tenía los ojos grises y afilados, del tipo que parece leer todo sobre ti de un solo vistazo, tu miedo, tu nombre, la mentira que estás a punto de decir. Era más joven de lo que Lily esperaba, tal vez 40 y pocos años, con el cabello oscuro que empezaba a platearse en las sienes. «Buenas noches, señor», dijo Lily. Su voz salió más pequeña de lo que pretendía. «Le traigo algo para empezar». Fue entonces cuando sus manos la traicionaron. La bandeja se inclinó. Lily intentó agarrarla, pero la jarra se deslizó y todo el conjunto cayó con un estruendo que cortó el silencio del salón como un disparo. El agua, el hielo y los vidrios rotos se esparcieron por el suelo pulido. Algunas gotas salpicaron el puño del pantalón caro del hombre. El restaurante quedó tan inmóvil que Lily pudo escuchar el latido de su propio corazón. «Lo siento mucho», jadeó, cayendo de rodillas. Lo siento». «Yo lo limpio, por favor». Agarró las servilletas con las manos tan temblorosas que apenas podía sostenerlas. Las lágrimas le ardían detrás de los ojos. Esto era el fin. La iban a despedir, o algo peor, a juzgar por cómo se había comportado todo el mundo. Entonces, mientras se inclinaba hacia adelante para limpiar el suelo, algo se deslizó del bolsillo delantero de su delantal. Cayó al suelo con un tintineo metálico suave y rodó dando vueltas hasta detenerse cerca del zapato reluciente del hombre. Un reloj de bolsillo. Plata vieja, rayado por años de uso. Lo único que su padre le había dejado y que los prestamistas no le habían quitado. Lily extendió la mano para alcanzarlo. «Es mío». «Lo siento». Pero la mano de él llegó primero. El señor Moretti se agachó y lo recogió, y algo en él cambió. La frialdad de su rostro se resquebrajó. Dio la vuelta al reloj lentamente entre los dedos, con el pulgar rozando la parte trasera, donde hacía mucho tiempo habían grabado un pequeño diseño.
Un halcón con las alas extendidas sobre dos llaves cruzadas. Cuando el señor Moretti levantó la vista hacia Lily, sus ojos grises ya no estaban afilados. Estaban abiertos, casi atónitos. ¿Dónde? Dijo en voz baja. ¿Dónde conseguiste esto? Lily se quedó paralizada, todavía de rodillas entre los vidrios rotos. Era de mi padre, susurró. Falleció. Es todo lo que me queda de él. Por favor, no lo robé. ¿Tu padre? La voz del señor Moretti era extraña ahora, espesa, como si estuviera forzando cada palabra. ¿Cómo se llamaba? Lily no entendía por qué un desconocido temido le preguntaba por un reloj viejo y barato. Pero había algo en su cara, no ira, sino algo crudo y sin defensa, que la hizo responder con honestidad. Arthur, dijo. Se llamaba Arthur. El reloj quedó inmóvil en la mano del hombre. Por un largo momento, el señor Moretti no se movió en absoluto. Todo el restaurante observaba, conteniendo la respiración, convencido de que estaba a punto de presenciar algo terrible. En cambio, el hombre más peligroso de Chicago cerró lentamente los dedos alrededor del reloj de plata. Lo apretó contra su pecho y cerró los ojos como un hombre que acaba de escuchar una voz de su propia tumba. Levántate del suelo, dijo en voz baja. No era una orden. Era casi una súplica. Por favor, nunca te arrodilles delante de mí. Y Lily, más confundida y asustada que en toda su vida, comprendió que esa noche no iba a terminar como nadie esperaba. La oficina trasera de Lombards era pequeña y cálida, cubierta de estantes con botellas de vino y viejos libros de cuentas. Donato prácticamente se había tropezado consigo mismo mientras abría la puerta cuando el señor Moretti pidió un cuarto privado. Ahora la puerta estaba cerrada, y Lily estaba sentada en un sillón de cuero gastado frente a un hombre al que toda la ciudad temía. El señor Moretti aún no le había devuelto el reloj. Lo sostenía entre ambas manos, mirando el grabado como si pudiera desaparecer si parpadeaba. Háblame de él, dijo. De tu padre. ¿Todo? Lily retorció los dedos en su regazo. No entiendo qué está pasando. Le debía algo él también. Algo cruzó el rostro del señor Moretti. No. Al contrario. Colocó el reloj sobre el escritorio entre ellos con suavidad, como si fuera de cristal. Habla conmigo. No voy a hacerte daño. Tienes mi palabra, y no la doy con frecuencia. Había una firmeza en su voz que hizo que Lily le creyera, aunque todos sus instintos le decían que corriera. Así que habló. Le contó que su padre había sido chofer, no de taxi, sino del tipo que se contrataba para trabajos extraños, transportando personas y cosas por la ciudad en las noches. Lily era pequeña entonces y nunca hacía preguntas. Su padre era gentil, callado y muy bueno reparando motores. Solía dejarla sentarse en sus rodillas y sostener el volante en los estacionamientos vacíos. Murió cuando yo tenía 16 años, dijo Lily, con la voz temblorosa. Hubo un accidente. Un auto cayó al río una noche. Me dijeron que intentaba ayudar a un amigo que estaba en problemas. Empujó al otro hombre fuera del coche antes de que se hundiera en el agua. Lily se secó los ojos rápidamente. Él no logró salir. Al otro lado del escritorio, el señor Moretti se había puesto muy pálido. El amigo, dijo. ¿Supiste alguna vez su nombre? No. Nadie me lo dijo nunca. Lily negó con la cabeza. Después de eso, quedé sola con las deudas. Mi padre pidió dinero prestado a un hombre llamado Marcus para pagar las facturas del hospital de mi madre antes de que ella muriera. Los intereses siguieron creciendo. Marcus dice que todavía le debo casi $40,000. Una risa amarga escapó de sus labios. Estaré pagándola hasta que sea una anciana. Durante un largo momento, el hombre frente a ella no dijo nada. Se levantó y caminó hacia la pequeña ventana, mirando el callejón detrás del restaurante. Cuando finalmente habló, aún tenía la espalda vuelta. El hombre al que tu padre sacó de ese auto, dijo, era mi hermano menor. Thomas. A Lily se le cortó la respiración. Había un trabajo que salió mal. Thomas quedó atrapado. El chofer, tu padre, podría haber huido y salvarse. En cambio, se quedó,
sacó a Thomas, y se hundió con el coche. El señor Moretti se volvió, y sus ojos grises estaban húmedos. Pasé años tratando de encontrar a la familia de ese hombre, para agradecerle, para devolver lo que no podía pagarse. El rastro se enfrió. Pensé que lo había fallado para siempre. Volvió a tomar el reloj y lo extendió hacia Lily. Le di este reloj a Thomas en su 18º cumpleaños. El halcón y las llaves. Es el escudo de nuestra familia. Thomas debió habérselo dado a tu padre en esos segundos finales, antes del final, como agradecimiento. Era lo único que tenía encima que valía la pena dar. Lily miró el reloj en la palma abierta del señor Moretti. La cosa que había cargado en su bolsillo durante años tenía toda una historia que ella jamás había conocido. Siempre me pregunté por qué lo tenía, susurró. Nunca me lo explicó. Solo me dijo que era importante y que lo guardara bien. Lo guardó por lo que costó. El señor Moretti volvió a cerrar los dedos de Lily alrededor del reloj. Es tuyo. Siempre será tuyo. Lily miró el disco de plata y luego volvió a mirarlo a él. Entonces, ¿por qué todos ahí afuera le tienen tanto miedo? Una sonrisa cansada cruzó su rostro. Por lo que me convertí después de que murió Thomas. No soy un hombre bueno, Lily. La gente en esta ciudad tiene razones para temerme. Pero nunca he olvidado, ni olvidaré, una deuda de honor. Volvió a sentarse, y ahora parecía menos un monstruo y más un hombre cargando demasiado peso. Tu padre salvó al único familiar que me quedaba. Y su hija está sirviendo mesas y siendo perseguida por un prestamista por $40.000. La forma en que pronunció el nombre de Marcus cambió. Se volvió fría. Marcus Reed, dijo despacio. Hombre corpulento. Trabaja su negocio desde una casa de empeño en la calle Elstead. Lily parpadeó. ¿Lo conoce? Lo conozco. Ha estado intentando meterse en cosas que no le pertenecen desde hace tiempo. La mandíbula del señor Moretti se tensó. Y tiene hombres vigilándote. No pongas esa cara de sorpresa. Un hombre así no deja que $40.000 caminen por la ciudad sin tenerlos bajo vigilancia. Un escalofrío recorrió la espalda de Lily. Pensó en el coche gris que había visto estacionado frente a su edificio 3 mañanas seguidas. Se había dicho a sí misma que no era nada. ¿Está diciéndome que estoy en peligro?, preguntó. El señor Moretti la miró directamente a los ojos. Te estoy diciendo que por primera vez en tu vida, no lo estás enfrentando sola. Se levantó y abotonó su saco, y esa calma peligrosa volvió a él como un abrigo que se vuelve a poner. Ve a casa esta noche. Pon llave. Mañana por la mañana vendré a verte y vamos a arreglar cada cosa rota que tu padre dejó atrás. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo. Era un héroe, tu padre, dijo sin darse la vuelta. Cualquier otra cosa que te hayan dicho, aférrate a eso. Luego se fue, y Lily se quedó sola con el reloj tibio entre las manos, con todo su mundo inclinándose silenciosamente hacia un lado. Lily casi no durmió. Pasó la mayor parte de la noche despierta con el reloj sobre el pecho, repasando todo lo que él le había dicho. Cuando la luz gris de la mañana se coló por sus cortinas delgadas, ya casi se había convencido a sí misma de que había imaginado todo. Un jefe de la mafia que conocía a su padre muerto. Hombres vigilando su edificio. Sonaba como algo de película, no como su pequeña vida agotada. Entonces corrió la cortina para mirar la calle y su estómago se convirtió en hielo. El coche gris estaba ahí de nuevo. Pero esta vez no estaba solo. Un segundo auto estaba detrás de él, y 2 hombres se apoyaban en él bebiendo café, vigilando su puerta principal como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Uno de ellos miró hacia su ventana. Sonrió y levantó su taza en un brindis burlón. Lily soltó la cortina y retrocedió. Su corazón latía a toda velocidad. Su teléfono vibró con un número desconocido. Contestó sin pensar. Buenos días, cariño. La voz era viscosa y satisfecha consigo misma. Soy Marcus. Creo que es hora de que tú y yo tengamos una conversación en serio sobre la cuenta de tu padre. No vayas a ningún lado. Mis chicos te llevarán conmigo. La línea se cortó. Lily se quedó paralizada en el centro de su pequeño apartamento.
No había a dónde huir. La escalera de incendios daba al mismo callejón. Ya tenían la entrada cubierta. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Entonces, afuera, escuchó portazos de autos. Voces que se alzaban, agudas, de repente asustadas. Volvió corriendo a la ventana. 3 SUVs negros habían aparecido a lo largo de la acera, encerrando a los hombres de Marcus. Las puertas se abrieron. Hombres grandes con trajes oscuros bajaron sin apresurarse. Y había algo en la forma en que se movían, con calma, con certeza, que hizo que los 2 matones de Marcus se metieran corriendo de vuelta a su coche. En cuestión de segundos, ambos vehículos grises salieron disparados por la calle con los neumáticos chirriando. Del SUV del centro bajó el señor Moretti, ajustándose los puños como si simplemente hubiera parado a desayunar. Lily estaba abajo y en la puerta de entrada antes de haber decidido moverse. Estaban aquí, soltó. Marcus me llamó. Lo sé, dijo él. El señor Moretti la miró de arriba abajo, comprobando que estuviera ilesa, luego asintió hacia su edificio. Haz una maleta. Solo las cosas que importen. No tenemos mucho tiempo antes de que lo intente de nuevo con más hombres. ¿Maleta para qué? Lily se abrazó a sí misma. No puedo simplemente irme. Este es mi hogar. Tengo un trabajo. Tienes un trabajo que te paga casi nada y un hogar sin cerradura que sea lo suficientemente fuerte para mantener a ese hombre afuera. Su voz se suavizó. Lily, escúchame con atención. No te estoy pidiendo que desaparezcas en mi mundo. Te estoy ofreciendo algo real. El señor Moretti se lo explicó directamente, ahí mismo en la acera agrietada mientras sus hombres vigilaban la calle. Tenía una hacienda fuera de la ciudad, una casa grande con personal, jardines, invitados que iban y venían. La mujer que se encargaba de la hospitalidad ahí, que gestionaba las habitaciones, los eventos, los horarios del personal, se había jubilado recientemente. Era un puesto real, con responsabilidades reales y un salario real. Más dinero en un mes de lo que Lily ganaba en medio año. Serías una empleada, dijo. Nada más, a menos que tú quisieras que fuera nada más. Tendrías tus propios aposentos, tu propia vida. Pero estarías detrás de muros por los que Marcus no puede pasar, con personas a tu alrededor que no van a dejar que nada te pase. Lily lo miró fijamente. ¿Por qué me daría un trabajo así? Ayer le tiré encima una bandeja. No tengo experiencia dirigiendo nada. Has llevado toda esta vida tú sola desde los 16 años, ahogándote en la deuda de otra persona. Y sigues en pie. El señor Moretti casi sonrió. Creo que puedes manejar una casa. Lily quería decir que no. Todo lo sensato en ella quería decir que no, rechazar la caridad, conservar su independencia, no atarse a un desconocido peligroso, por muy amables que se hubieran vuelto sus ojos. Pero entonces pensó en la voz de Marcus por el teléfono. Mis chicos te llevarán conmigo. Pensó en el hombre que la había brindado con su café como si ya fuera de su propiedad. Si voy, dijo con cuidado, voy a trabajar. Me lo voy a ganar. Esto no es una limosna. De acuerdo. Y en el momento en que quiera irme, me voy. Sin preguntas. Tiene mi palabra. El señor Moretti extendió la mano. Y como le dije, no la doy con frecuencia. Lily miró su mano por un largo momento. Luego pensó en el reloj en su bolsillo, en su padre empujando a un desconocido fuera de un coche que se hundía, en la clase de hombre que haría eso por alguien que apenas conocía. Tal vez el coraje corría por la familia. Tal vez era su turno de dar un salto hacia la oscuridad y confiar en que la sostuviera. Le estrechó la mano. Voy a hacer la maleta, dijo. 20 minutos después, bajó con una sola maleta y el reloj colgado al cuello en una cadena vieja. Toda su vida cabía en una bolsa. Era una sensación extraña y hueca, y debajo de ella algo que no había sentido en años. Esperanza, quizás. O el primer y delgado filo de ella. Mientras uno de los hombres cargaba la maleta al SUV, el señor Moretti le abrió la puerta él mismo. Una cosa, dijo mientras Lily subía. Las personas en la hacienda no saben nada de tu padre ni de Thomas.
Para todos los efectos, eres una profesional que contraté porque eres buena en el trabajo. Eso te mantiene más segura si Marcus cree que eres solo otra empleada, no alguien que yo protegería. Entonces soy un secreto, dijo Lily. Eres una inversión, la corrigió él, con suavidad. Y protejo mis inversiones. El coche se alejó del único barrio que Lily había conocido, y ella no miró atrás. La hacienda no parecía real. Lily había esperado algo frío y parecido a una fortaleza, todo muros de piedra y hombres armados. En cambio, el SUV giró por unas altas puertas de hierro hacia un largo camino flanqueado por árboles viejos, y una casa se desplegó ante ella como algo sacado de un cuadro. Piedra pálida, hiedra trepadora, ventanas amplias que atrapaban el sol de la tarde. Más allá, la tierra descendía hasta el borde de Lake Forest, donde el agua yacía plana y plateada bajo el cielo. Aquí es donde voy a trabajar, dijo Lily, casi para sí misma. Aquí es donde vas a vivir, dijo el señor Moretti. Hay una diferencia. Intenta recordarlo. Los primeros días pasaron en un borrón. Había tanto que aprender que Lily no tenía tiempo para sentir miedo. El personal de la casa era de casi una docena de personas, cocineros, jardineros, amas de llaves, 2 choferes. Y llevaban semanas sin coordinadora. Los horarios se habían desmoronado. Los suministros estaban escasos. La mujer anterior había guardado todo en la cabeza, y esa cabeza ahora estaba jubilada en Florida. Para sorpresa de Lily, el trabajo le sentaba bien. Había pasado años haciendo malabarismos con facturas, dobles turnos y exigencias imposibles sin dinero. Organizar un pedido de cocina o mediar en un conflicto de horarios entre 2 amas de llaves le parecía casi fácil en comparación. En menos de una semana, el personal dejó de mirarla como a una intrusa y empezó a llevarle sus problemas. La cocinera jefe, una mujer mayor y aguda llamada Rosa, declaró que Lily era la primera persona sensata que habían contratado en años. El señor Moretti mantuvo su distancia y cumplió su palabra. Era estricto con los modales y el orden, pero nunca una sola vez hizo que Lily se sintiera pequeña. Cuando se cruzaban en los pasillos, le daba un respetuoso gesto de cabeza. Cuando Lily le llevaba las cuentas semanales, él las revisaba en serio, tratándola como alguien cuyo trabajo importaba. Nunca mencionó el reloj, nunca trajo a colación a su padre, nunca le pidió nada que un empleador ordinario no le pediría. Si acaso, parecía esforzarse especialmente por asegurarse de que Lily no tuviera razón para sentirse incómoda. Pero Lily era curiosa por naturaleza, y la curiosidad tiene una manera de jalar de los hilos sueltos. Ocurrió un jueves por la tarde. Estaba organizando su estudio, una habitación que le habían dicho que mantuviera ordenada pero nunca perturbara, clasificando libros viejos y limpiando el polvo de los estantes altos. Mientras movía una pila de carpetas de cuero, una se le escapó de las manos y se derramó sobre el escritorio. Fotografías se esparcieron, viejas, con el color suave y desvanecido de las imágenes de décadas atrás. Lily se agachó para recogerlas, y entonces se detuvo porque reconoció un rostro. Su padre. Ahí estaba, más joven de lo que jamás lo había visto, apoyado en el capó de un coche con una llave inglesa en una mano y una sonrisa abierta en el rostro. Y a su lado había 2 hombres jóvenes más, con los brazos al hombro. Uno de ellos no lo conocía, delgado, riendo, con ojos amables. El otro era inconfundible, incluso décadas más joven. Los mismos ojos grises y afilados, la misma mandíbula firme. El señor Moretti. Las manos de Lily temblaron mientras le daba la vuelta a la foto. En el reverso, con tinta desvanecida, alguien había escrito 3 nombres. Arthur. Tommy. Vince. Lily se sentó de golpe en el suelo del estudio con la foto en el regazo. Una cosa era que le contaran una historia en una oficina trasera, que le dijeron que su padre alguna vez conoció a esos hombres. Era algo completamente diferente verlo. Su papá, joven y feliz, con el brazo alrededor del muchacho que se convertiría en el hombre que ahora firmaba sus cheques. No eran desconocidos que compartían una tragedia. Habían sido amigos de verdad. Su padre tuvo una vida entera que ella nunca conoció, llena de personas que lo habían querido. Y el hombre que dirigía esa hacienda no la había contratado por lástima. Lily lo entendió entonces de una manera que antes no había comprendido.
El señor Moretti la había visto tirando una bandeja, ahogándose en deudas. Y no había visto a una mesera torpe. Había visto a la hija de su amigo. Había estado intentando, de la única manera que un hombre como él sabía, cumplir una promesa a un fantasma. ¿Las encontraste? Lily se sobresaltó. El señor Moretti estaba en el umbral mirándola. No lo había oído entrar. Lo siento, dijo rápidamente, recogiendo las fotos. Se me cayó la carpeta. No estaba husmeando. Está bien. El señor Moretti cruzó la habitación y se agachó junto a ella, tomando la fotografía de sus manos. Una leve sonrisa tocó su rostro al mirarla. Ese era el verano antes de que todo saliera mal. Tu padre acababa de reparar ese coche de la nada. Estaba tan orgulloso de él. Dio golpecitos sobre el joven que reía en el centro. Ese es Thomas, mi hermano. Se ven tan felices, susurró Lily. Lo eran. El señor Moretti guardó silencio un momento. Tu padre no era parte de nuestro negocio, entiéndelo. Solo arreglaba coches y manejaba cuando lo necesitábamos. Y en algún momento del camino, se volvió uno de nosotros. Un buen hombre en una mala compañía. El mejor de todos, probablemente. Colocó la foto con cuidado de vuelta sobre el escritorio. Cuando te miro, lo veo a él. La manera en que te conduces cuando crees que nadie te está mirando. Él también tenía eso. Los ojos de Lily ardían. Durante años, su padre había sido un hueco en su vida. Un hombre que había desaparecido en un río, dejando nada más que deudas y un reloj. Ahora, poco a poco, estaba volviendo a ser real a través de los ojos de alguien que lo había conocido antes de que ella naciera. Gracias, dijo. Por contarme. Por todo. El señor Moretti se puso de pie y le ofreció su mano, ayudándola a levantarse del suelo. No tienes que agradecerme, dijo. Solo estoy devolviendo lo que debo. Ahora, Rosa me dice que has reorganizado toda su despensa y que no podría estar más contenta. Sigue así, y el personal te seguirá a donde sea. La dejó sola en el estudio. Y Lily miró una vez más la fotografía de 3 hombres jóvenes que no tenían idea de lo que se les venía encima. Luego la colocó cuidadosamente erguida en el estante donde la alcanzara la luz de la tarde. El salón de baile del hotel resplandecía como el interior de una joyería. Lily nunca había visto nada igual. Las arañas de cristal esparcían luz sobre cientos de invitados con vestidos de noche y trajes a medida. Camareros se movían entre la multitud con bandejas de champaña. Un cuarteto de cuerdas tocaba en algún lugar del fondo. La gala benéfica era el evento más grande que el señor Moretti organizaba en todo el año, y había traído a Lily para que se encargara del catering, la única parte de la noche que se negaba a dejar en manos del personal del hotel. Lily era buena en eso. Se movía entre la cocina y el salón, resolviendo problemas antes de que nadie los notara. Una mesa lenta aquí, una bandeja faltante allá. Por primera vez en su vida, se sintió competente en algo que importaba, útil en una sala llena de personas importantes. Incluso había comprado un sencillo vestido verde oscuro para la ocasión, y cuando el señor Moretti la había visto con él antes, había hecho una pausa, solo un segundo, antes de darle un pequeño gesto de aprobación. Todo iba perfectamente. Entonces vio al hombre corpulento cerca de la barra, y su sangre se enfrió. No conocía su cara, pero conocía la mirada. La manera en que observaba el salón como si estuviera poniendo precio a todo lo que había en él. Sostenía una copa de la que no bebía, y cuando se volvió y sus ojos la encontraron, se agudizaron. Luego la recorrieron con un reconocimiento lento y feo. Era Marcus. Tenía que serlo. Lily nunca lo había visto, pero alguna parte animal de ella lo supo. Lily giró rápidamente hacia la cocina con el pulso desbocado. No debería estar aquí. Este es un evento solo por invitación. Se dijo que mantuviera la calma, que siguiera trabajando, que había cientos de personas alrededor y que no podía pasar nada. Pero unos minutos después, deslizándose por el silencioso pasillo de servicio con una carpeta en la mano, escuchó pasos detrás de ella. Pesados. Seguros. Vaya, vaya, llegó esa voz viscosa que había escuchado por teléfono. La famosa mesera desaparecida. Has sido muy difícil de encontrar, cariño.
Lily se dio la vuelta. Marcus llenaba el estrecho pasillo, bloqueando el camino de regreso al salón. De cerca era aún más grande, con una cara suave y sonriente que no combinaba para nada con sus ojos. Tengo que volver al trabajo, dijo Lily, manteniendo su voz tan firme como pudo. Al trabajo, claro. Marcus soltó una risa. Qué curioso. Un día estás sirviendo platos en Lombards, ahogándote en la deuda de tu papi. Al siguiente desapareces y me entero de que conseguiste un lugar muy cómodo en la hacienda de Vince Moretti. Se acercó un paso. ¿Cómo logra eso una chica como tú? Soy una empleada. Él me contrató para dirigir la casa. Claro que sí. La sonrisa de Marcus se ensanchó. Aquí está lo que yo creo. Creo que te has vuelto importante para un hombre muy importante. Y eso es una buena noticia para ti, porque significa que ya no tengo que cobrar por las malas. Bajó la voz. Todo lo que tienes que hacer es ser mis ojitos dentro de esas paredes. Dime dónde guarda sus libros, sus horarios, quién entra y quién sale. Haz eso y tus 40.000 desaparecen. Niégate ¿y qué exactamente? La voz llegó desde el final del pasillo, tranquila y suave, y cortó a Marcus en medio de la frase. El señor Moretti estaba ahí, con las manos en los bolsillos, con toda la apariencia de un hombre que había salido a tomar un poco de aire fresco. Pero había algo debajo de esa calma que hizo que la temperatura del pasillo pareciera bajar 10 grados. Marcus se enderezó, recuperándose rápido. Vince, qué fiesta tan elegante. Solo estaba conociéndome a tu nuevo personal. No fuiste invitado, Marcus. Voy donde está el dinero. Marcus extendió las manos. Y tienes aquí a una chica que me debe bastante. Vine a hablar de un plan de pago, nada más. El señor Moretti caminó hacia ellos sin prisas hasta que se interpuso entre Marcus y Lily. No alzó la voz. No hizo ninguna amenaza que ella pudiera haber repetido después. Simplemente miró al hombre más grande, y cuando habló, cada palabra cayó suave y exacta. Ella ya no te debe nada. Solo que todavía no lo sabes. Una leve sonrisa. Llevas un tiempo alcanzando cosas que no son tuyas, Marcus. Territorio, cuentas, personas. Te he visto hacerlo, y he sido paciente porque la paciencia es más barata que la alternativa. Pero entraste a mi evento esta noche y pusiste la mano cerca de alguien bajo mi techo. Inclinó la cabeza ligeramente. Eso fue un error. Del tipo que acaba con carreras. La sonrisa de Marcus vaciló. Por un solo instante, la confianza suave se desmoronó, y Lily vio miedo debajo de ella. La mirada de un hombre que creía ser el depredador más grande de la sala y que acababa de darse cuenta de que no lo era. Estás blofando, dijo Marcus. Pero salió débil. Me conoces mejor que eso. El señor Moretti miró una vez hacia el salón, donde dos de sus hombres habían aparecido silenciosamente en la boca del pasillo. Ahora vas a salir de aquí, vas a sonreírle a la puerta, vas a agradecerle al personal, y esta noche vas a pensar muy seriamente en si de verdad quieres seguir jalando de este hilo. Se inclinó ligeramente. Porque te prometo que no te va a gustar lo que está atado al otro extremo. Por un largo momento tenso, los dos hombres se miraron fijamente. Luego Marcus rió, un sonido forzado y quebradizo, y retrocedió. Siempre un placer, Vince, dijo. Le lanzó a Lily una última mirada cargada de veneno, luego se dio la vuelta y caminó hacia la salida, flanqueado a distancia por los dos hombres silenciosos. Lily se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración todo ese tiempo. La soltó de manera temblorosa. No tenías que hacer eso, dijo. Sí tenía, dijo el señor Moretti, mirando el pasillo vacío donde Marcus había desaparecido. Se volvió hacia Lily y el frío abandonó su rostro. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Él solo? Quería que lo espiara. Ya lo imaginaba. Un músculo trabajó en su mandíbula. El señor Moretti no parecía enojado con Lily. Parecía enojado consigo mismo. Debí haberte mantenido alejada del salón esta noche. Subestimé hasta dónde llegaría. La guió suavemente de regreso hacia la luz y el ruido del salón. No volverá a pasar. A partir de ahora, no es una deuda que manejar.
Es un problema que terminar. Y algo en la tranquila certeza de esas palabras le dijo a Lily que Marcus acababa de tomar la peor decisión de su vida. El sábado por la tarde se asentó sobre la hacienda como un aliento contenido. El señor Moretti había sido llamado a la ciudad por negocios, algo relacionado con Marcus, aunque no lo había dicho con esas palabras. Se había ido después del almuerzo con 2 de sus hombres, diciéndole a Lily solo que regresaría tarde y que la casa estaba bien vigilada. El resto del personal había terminado su jornada y se había retirado a sus aposentos en el ala este. A las 9 de la noche, la casa principal estaba tranquila y casi a oscuras, y Lily estaba sola en la pequeña oficina junto al estudio, terminando los horarios de la semana siguiente. A Lily le gustaba la casa de noche. Era apacible. El lago afuera atrapaba los últimos destellos de luz y los retenía. Se había preparado una taza de té y estaba a mitad de los pedidos de la cocina cuando algo la hizo levantar la vista. Las luces habían parpadeado. Solo un segundo. Luego se estabilizaron. Lily frunció el ceño, se dijo que era el cableado viejo y volvió al trabajo. Un minuto después, la pequeña luz verde del panel de seguridad junto a la puerta de la oficina se apagó. Lily había aprendido los sistemas de la casa en su primera semana. Rosa había insistido en ello, diciendo que la coordinadora necesitaba saber cómo funcionaba todo. Sabía que esa luz verde significaba que las cámaras perimetrales estaban activas. Sabía que nunca debía apagarse. Lentamente, Lily dejó el bolígrafo y se acercó al panel. Cada cámara decía lo mismo en rojo, sin señal. El corazón se le aceleró. Se acercó a la ventana y miró hacia el oscuro jardín. Al principio no vio nada. Luego una silueta se desprendió de la sombra del embarcadero. Un hombre agachado, moviéndose hacia la casa. Detrás de él venía un segundo, un tercero. Vestían ropa oscura y cargaban bolsas, y se movían con el propósito silencioso de personas que sabían exactamente para qué habían venido. El primer instinto de Lily fue el terror puro. Su segundo instinto, que la sorprendió, fue el pensamiento. Los guardias. Se suponía que había hombres vigilando los jardines. O estos intrusos habían pasado por ellos, o los habían atraído al otro lado de la propiedad. De cualquier manera, Lily estaba sola y había desconocidos a punto de entrar en la casa. Pensó en lo que podrían querer, dinero, joyas. Pero la manera en que se movían directamente hacia el lado del estudio de la casa le decía que buscaban algo específico, y Lily sabía lo que había en ese estudio. Las carpetas, las cuentas, los libros mayores que tenían todos los registros del negocio del señor Moretti. Marcus. Esto era Marcus. Lily no se permitió paralizarse. Se quitó los zapatos para no hacer ruido, y corrió. No hacia afuera, sino hacia el estudio. El estudio tenía una puerta pesada con cerrojo instalado exactamente para este tipo de situación. Pero los libros no estaban detrás de esa puerta. Estaban en el armario sin llave que Lily desempolvaba cada semana. Si los ladrones entraban, lo tendrían todo en minutos. Llegó al estudio sin aliento. Ya podía escuchar un suave raspar en las puertas francesas del fondo del pasillo, el sonido paciente y suave de alguien trabajando una cerradura. Rápido. Tenía que ser rápida. Lily sacó los libros mayores del armario, 3 pesados tomos de cuero, y miró alrededor de la habitación tenue. El armario sería el primer lugar que revisarían. Los cajones del escritorio, la caja fuerte detrás del cuadro, todos obvios. Necesitaba algún lugar que nadie pensara en mirar apresuradamente. Sus ojos cayeron sobre el largo asiento empotrado debajo de los ventanales de bahía. Rosa le había mostrado una vez que se levantaba, que el personal guardaba mantas extra adentro. Lily se lanzó hacia allá, levantó la tapa acolchada. Empujó los libros hacia abajo debajo de las mantas dobladas y bajó la tapa. Luego tomó algunas carpetas señuelo con papeles inocuos y los dejó sobre el escritorio a la vista. Las puertas francesas al final del pasillo hicieron clic al abrirse. El pulso de Lily rugió en sus oídos. Salió del estudio y cerró la pesada puerta detrás de ella, echando el cerrojo. Luego se pegó a la oscura hornacina bajo la escalera principal, igual que se escondía de niña, y sacó su teléfono. No llamó a la policía. Llamó al número que el señor Moretti le había hecho memorizar, el jefe de su seguridad, un hombre tranquilo llamado Bruno,
que vivía en la portería. Cortaron las cámaras, susurró en cuanto Bruno contestó. 3 hombres dentro de la casa, de camino al estudio. Eché el cerrojo a los libros en un lugar donde no los van a encontrar. Estoy escondida bajo las escaleras del frente. Por favor, vengan rápido. Quédate exactamente donde estás, dijo Bruno al instante, en alerta total. No te muevas. No hagas ningún sonido. Vamos. Los minutos siguientes fueron los más largos de la vida de Lily. Escuchó a los hombres llegar a la puerta del estudio. Los escuchó maldecir en voz baja cuando la encontraron con cerrojo. Escuchó el golpe sordo de un hombro contra la madera. Lily se tapó la boca con la mano para no hacer ningún sonido. El reloj de plata apretado en el otro puño como un talismán. La puerta empezó a astillarse. Y entonces, de repente, la noche estalló en movimiento. No con disparos, sino con gritos. El ruido pesado de pies corriendo, sonidos de lucha. Los hombres de Bruno irrumpieron por la entrada principal y las puertas traseras al mismo tiempo. Rápidos y abrumadores. Los 3 intrusos nunca tuvieron oportunidad de alcanzar lo que buscaban. En menos de un minuto, todo había terminado. Sin disparos. Solo 3 hombres boca abajo en el suelo de mármol, con las manos atadas, jadeando. Bruno encontró a Lily bajo las escaleras y se agachó a su nivel. Ya puedes salir, dijo con suavidad. Se acabó. Estás a salvo. Lily se desenrolló despacio con las piernas temblando. Los libros están en el asiento de la ventana, bajo las mantas. Bruno la miró fijamente un momento, luego soltó un resoplido bajo e impresionado. Escondiste los libros y echaste el cerrojo antes de que llegáramos. La ayudó a ponerse de pie. El señor Moretti va a querer escuchar esto. Puede que acabes de salvarle más de lo que te imaginas. Lily miró a los 3 hombres atados, la puerta del estudio astillada, la casa tranquila que había defendido sola, y sintió que algo nuevo se asentaba en su pecho. No miedo. Algo más parecido a la fortaleza. El señor Moretti llegó a casa un poco después de la medianoche. Lily seguía despierta, envuelta en una manta en la cocina con una taza de té frío que no había tocado cuando escuchó el coche en el camino de grava. El señor Moretti entró rápido por la puerta, y en el momento en que sus ojos la encontraron sentada ahí, sana e ilesa, algo en sus hombros cayó como un peso que había cargado durante todo el camino a casa. Cruzó la cocina y se agachó frente a ella, examinando su rostro. Bruno me contó lo que pasó. ¿Estás herida? No, dijo Lily. Estoy bien. Un poco sacudida, nada más. Escondiste los libros. Echaste el cerrojo. Llamaste a Bruno en lugar de entrar en pánico. El señor Moretti meneó la cabeza lentamente, y había asombro en ello, mezclado con algo más oscuro. La mayoría de los hombres que he entrenado durante años no habrían mantenido la cabeza así. Eres extraordinaria. Lo sabes. Lily logró esbozar una pequeña sonrisa. Creo que estaba demasiado asustada como para hacer algo estúpido. No. Eso no es lo que parece el miedo. El señor Moretti se puso de pie, y mientras lo hacía, el calor de su rostro se enfrió hasta convertirse en algo duro y definitivo. Marcus mandó a esos hombres. Cortó mis cámaras y metió ladrones en mi casa. Y la única razón por la que no consiguieron lo que buscaban es porque tú estabas en su camino. Su voz era muy tranquila ahora. Te puso en peligro dentro de mis propias paredes. Una pausa. Eso es el fin. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Lily. Lo que debí haber hecho hace semanas. El señor Moretti la miró. Duerme, Lily. Para mañana por la noche, Marcus no será un problema. Para ti. Para nadie. Lily quiso preguntar qué significaba eso, pero ya había visto suficiente para entender que algunas preguntas era mejor no hacerlas, y que lo que fuera que planeaba no era algo que ella pudiera disuadirle de hacer. La reunión fue concertada para el domingo por la mañana en un almacén portuario cerca de las vías de tránsito, antiguas en el lado sur de la ciudad. Terreno neutral. Lily no estaba ahí. El señor Moretti había sido absoluto al respecto, y por una vez Lily no discutió.
Pero se enteró de lo que pasó después, reconstruido a partir de lo que le contaron Bruno y el propio señor Moretti. Y lo que escuchó la sorprendió. No hubo tiroteo. No hubo sangre. Nada de la violencia para la que Lily se había preparado. El señor Moretti entró a ese almacén con un solo maletín y 2 hombres, y acabó con Marcus Reed sin disparar un solo tiro. Marcus había llegado esperando una pelea, o una negociación, o quizás una oportunidad de fanfarronear. Había traído a sus propios hombres y su arrogancia habitual. Estaba apoyado contra una pila de cajones con esa sonrisa suave y fea, preguntando de qué iba todo esto. Y el señor Moretti simplemente abrió el maletín y empezó a colocar papeles sobre el cajón entre ellos. El primero era un registro de cada préstamo que Marcus había otorgado, cada cuenta que operaba desde esa casa de empeño en la calle Elstead. El segundo era una pila de acuerdos de compra, porque durante las semanas anteriores, silenciosamente, a través de capas de empresas que nadie podía rastrear hasta él, el señor Moretti había adquirido cada deuda que poseía Marcus. Marcus también pedía dinero prestado, resultó, a peces más grandes, a personas que le prestaban el capital para jugar a ser prestamista. Y uno por uno, el señor Moretti los había comprado todos. Ya no eres dueño de esas deudas, le dijo a Marcus, deslizando los papeles. Yo sí. Cada dólar que debes en esta ciudad me lo debes a mí ahora, y los estoy cobrando todos hoy. Marcus se rió al principio. Luego leyó los papeles. Luego dejó de reír. Las cifras eran ruinosas. Del tipo de deuda que no podía pagarse, no podía escaparse, no podía negociarse. En una sola mañana, el hombre que había aterrorizado a Lily durante años pasó de ser un depredador en ascenso a un hombre que no tenía nada. Ni su tienda, ni sus cuentas, ni siquiera la lealtad de los hombres que tenía a su lado, que ya estaban haciendo los cálculos y retrocediendo silenciosamente. No puedes hacer esto, dijo Marcus, con la voz quebrándose. No puedes simplemente. Ya lo hice. El señor Moretti cerró el maletín. Querías entrar a mi mundo, Marcus. Alcanzaste territorio que no era tuyo. Mandaste hombres a mi casa. Y lo único que nunca te tomaste el tiempo de aprender es que yo no peleo como tú. Miró al hombre más grande con algo parecido a la lástima. No necesito un arma para quitarte todo lo que tienes. Solo necesitaba tiempo, y tú me diste de sobra. Dejó que eso calara. Luego su voz bajó hasta algo más frío que cualquier amenaza. Aquí está la única misericordia que recibirás. Te vas de Chicago esta noche. No vuelves. Y olvidas el nombre de cada persona a la que alguna vez intentaste cobrar, especialmente la joven mujer de mi hacienda. El señor Moretti se inclinó ligeramente. Si alguna vez me entero de que te has acercado a ella de nuevo, aunque sea una sola vez, las deudas dejan de ser un asunto financiero. ¿Me entiendes? Todo lo que te queda, incluyendo la libertad de salir de este edificio caminando, depende de lo próximo que salga de tu boca. Por un largo momento, Marcus no dijo nada. Sus hombres ya se habían alejado hacia la salida, distanciándose de un barco que se hundía. La pelea le había abandonado por completo. Entendió finalmente que había sido derrotado antes de haber cruzado esa puerta. Entiendo, dijo. Bien. El señor Moretti tomó su maletín y caminó hacia la luz del día en la entrada del almacén. Solo se detuvo una vez, sin darse la vuelta. La hija de Arthur está fuera de tus libros y fuera de los libros de todos, para siempre. Debiste haber investigado a quién le estabas cobrando antes de empezar. Podría haberte ahorrado todo esto. Luego se fue, dejando a Marcus de pie solo entre los cajones. Un hombre arruinado en un edificio vacío. Cuando el señor Moretti le contó a Lily esa tarde, la versión corta, la versión limpia, ella se quedó callada por un buen rato. ¿Lo arruinaste económicamente?, dijo. No lo lastimaste. Solo le quitaste todo hasta que no le quedó nada en que apoyarse. Es más permanente que la alternativa, dijo el señor Moretti. Un hombre herido quiere venganza. Un hombre vencido de esta manera solo quiere desaparecer. Miró a Lily. Se fue, Lily. Para siempre. Ya no tienes que mirar por encima del hombro. Por primera vez en años, Lily le creyó. El señor Moretti le pidió que se encontraran con él en el parque el lunes por la tarde.
Era una petición extraña. En todas las semanas que Lily había vivido en la hacienda, el señor Moretti nunca le había pedido verla fuera de la casa. Pero la nota que acompañó su café de la mañana era sencilla. Una hora, un lugar, un parque con vista al lago Michigan. Y así, Lily se puso el abrigo y dejó que uno de los choferes la llevara a la ciudad. Lo encontró en una banca cerca del agua, sin escoltas a la vista, mirando los veleros que derivaban por el lago. Afuera, a plena luz del día, sin los muros de la hacienda a su alrededor, el señor Moretti se veía diferente. Más joven de alguna manera. Más parecido al muchacho sonriente de la fotografía antigua que al hombre al que toda la ciudad temía. «Viniste», dijo cuando Lily se sentó a su lado. «Me lo pediste». Lily lo estudió. «Normalmente no vas a ningún lado sin tus hombres. Hoy quería que fuera solo nosotros. Sin casa, sin personal, sin negocios». Se volvió hacia Lily, y había algo casi nervioso en él, algo que ella nunca había visto. «Hay algunas cosas que necesito darte, y algunas cosas que necesito decirte». El señor Moretti metió la mano en el saco y sacó un sobredoblado, grueso con papeles, y lo colocó en las manos de Lily. Lily lo abrió con cuidado. El primer documento era una escritura de propiedad. Tuvo que leer la dirección 2 veces antes de que le cortara la respiración. Era la casa de su infancia. La pequeña casa que su padre había hipotecado. La que ella había asumido que estaba perdida para siempre por los bancos y las deudas. «Está pagada», dijo él en voz baja. «Libre y limpia. Ahora está a tu nombre. Nadie podrá quitártela jamás». Debajo de la escritura había un giro bancario certificado. El número en él la dejó inmóvil. Era más que suficiente para saldar cada deuda que quedaba a nombre de su familia. Las facturas médicas, los préstamos, los intereses que la habían perseguido desde los 16 años. Todo ello borrado con un solo papel. «No puedo aceptar esto», dijo Lily, con la voz inestable. «Es demasiado. El trabajo, la protección, eso ya era más de lo que podría devolver jamás. Pero esto. Escúchame». El señor Moretti se volvió en la banca para mirarla de frente. «Necesito que entiendas algo y necesito que realmente lo escuches, porque lo he cargado durante mucho tiempo». Tomó aliento. «Tu padre no solo salvó a mi hermano esa noche. Salvó a toda mi familia. Thomas era todo lo que me quedaba. Cuando ese coche entró al río, tu padre tenía todas las razones del mundo para salvarse a sí mismo. Una esposa que había fallecido. Una hija joven esperándolo en casa». Su voz se endureció. «Te tenía a ti, Lily, y aún así eligió empujar a Thomas a la seguridad y hundirse con el coche. Dio su vida y la tuya, para que yo pudiera conservar a mi hermano un poco más». Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas. Conocía la forma de la historia, pero escucharla expuesta con su propio nombre en ella abrió algo en su pecho. «Durante años viví con esa deuda», continuó el señor Moretti. «Me pesaba más que cualquier otra cosa. Me dije que si alguna vez encontraba a su familia, equilibraría el libro. Lo arreglaría. Y entonces tú entraste a Lombard's y tiraste una bandeja encima de mí, y vi el reloj en el suelo, y supe. Una sonrisa rota y leve. La oportunidad que creía haber perdido para siempre estaba arrodillada justo frente a mí. Entonces esto es pagárselo a él», dijo Lily en voz baja. «A través de mí». «Lo era», asintió el señor Moretti. «Al principio. El trabajo, la protección, acabar con Marcus, todo empezó como una deuda que le debía a tu padre». Hizo una pausa. «Pero en algún momento del camino, dejó de ser por él. Pasó a ser por ti. La manera en que diriges toda esa casa como si hubieras nacido para ello. La manera en que escondiste esos libros y mantuviste la cabeza cuando hombres adultos habrían huido». El señor Moretti la miró directamente. «Ya no eres una deuda para mí, Lily. No lo has sido por un tiempo». Lily no supo qué decir. Así que solo lo miró a él, miró el lago, miró los papeles en sus manos que significaban libertad. «Por eso», continuó él, y aquí su voz se volvió cuidadosa, deliberada, «te estoy dando esto y diciéndote que eres libre. La casa es tuya. El dinero es tuyo. Marcus se ha ido.
No le debes nada a nadie, incluyéndome a mí. Miró el agua. Llegaste a mi mundo porque no tenías elección. Te estabas ahogando y yo te saqué. Pero esta no es la vida que merece alguien como tú. Las paredes, los guardias, el mirar siempre por encima del hombro. Mereces vivir a plena luz. Lily entendió entonces lo que él realmente estaba haciendo. La estaba dejando ir, abriéndole la puerta de la jaula él mismo, aunque podía ver claramente ahora que hacerlo le costaba. Me estás mandando de vuelta, dijo. Te estoy dejando ir, la corrigió él con suavidad. Hay una diferencia. Mandarte de vuelta sería por mí. Dejarte ir es por ti. La miró a los ojos. Ve a construir la vida que habrías tenido si nada de esto hubiera tocado jamás a tu familia. Abre esa pequeña panadería que le mencionaste a Rosa. Sé feliz en algún lugar tranquilo donde nadie conozca mi nombre. Una pausa. Es lo que tu padre habría querido para ti, y es lo que yo quiero para ti también. Lily miró la escritura, el giro, el reloj que descansaba sobre su pecho. Todo lo que había perdido, devuelto. Un comienzo limpio entregado por el último hombre en la tierra del que jamás habría esperado misericordia. Gracias, susurró. No alcanzaban las palabras. Por todo ello. Por verlo en mí. Por verme a mí. El señor Moretti se puso de pie y le ofreció la mano para ayudarla a levantarse, igual que lo había hecho ese primer día en el suelo de Lombards. Ve a vivir, Lily, dijo. Ese es todo el agradecimiento que necesito. Lily tomó su mano, y por primera vez desde que tenía 16 años, el futuro ante ella era completa y maravillosamente suyo. 2 semanas después, la pequeña panadería de la calle Maple olía al paraíso. Estaba en una esquina tranquila de las afueras de la ciudad, entre una floristería y una librería, con un toldo a rayas y grandes ventanas frontales que dejaban entrar el sol de la mañana por el mostrador. Lily la había encontrado casi por accidente, un pequeño espacio vacío que el dueño desesperaba por alquilar. Y en el momento en que entró, supo que era ahí. Ese era el sueño que había cargado durante años sin jamás atreverse a creer en él. La llamó Arthurs, en honor a su padre. Los primeros días habían sido caos, del bueno. Pintó las paredes de un crema cálido. Encontró mesas de segunda mano que no combinaban entre sí y sin embargo quedaban perfectas juntas. Y pasó largas noches perfeccionando la receta de pan de su abuela. La voz se corrió rápido, al barrio le había faltado una panadería de verdad, y los rollos de canela de Lily, según todos coincidían, eran los mejores que habían probado. Lily era diferente ahora, y todos los que la conocían podían verlo, aunque no supieran por qué. La chica tímida y asustada que se encogía ante su propia sombra en Lombards había desaparecido. En su lugar había una mujer que miraba a los clientes a los ojos, que reía con facilidad, que dirigía su pequeño reino de harina y azúcar con tranquila confianza. La escritura de la casa de su padre colgaba enmarcada en su apartamento. Las deudas que la habían perseguido desde los 16 años no eran más que cenizas. Por primera vez en su vida, Lily dormía toda la noche de corrido. Pensaba en él a veces. En el hombre que le había devuelto todo eso. Se preguntaba si estaría bien detrás de esos muros, en ese mundo al que ella no tendría que volver jamás. Una vez le escribió una carta, una de verdad, agradeciéndole como se debía. Nunca supo si llegó, pero le gustaba imaginar que sí. Un viernes por la tarde, cuando la luz se tornó dorada y los últimos clientes fueron saliendo, Lily empezó a cerrar. Limpió los mostradores, contó la caja, puso las sillas sobre las mesas. La pequeña campanilla sobre la puerta acababa de quedarse en silencio cuando sonó una vez más. Un repartidor estaba en el umbral, casi oculto detrás de un arreglo floral enorme, rosas blancas y lilas pálidos, la cosa más hermosa que Lily había visto jamás. Entrega para la dueña, dijo. ¿Es usted Lily? Soy yo. Se limpió las manos en el delantal, sorprendida. Yo no pedí nada. Viene prepagado. Hay una tarjeta. Dejó el arreglo con cuidado sobre el mostrador. Se tocó la gorra y se fue antes de que Lily pudiera preguntar nada más. Lily se quedó mirando las flores un largo momento. Luego encontró la pequeña tarjeta blanca entre los pétalos y la dio vuelta. No había nombre, ningún mensaje, solo una imagen grabada en el papel grueso como un sello.
La silueta de un reloj de bolsillo de plata, un halcón con las alas extendidas sobre dos llaves cruzadas. A Lily se le cortó la respiración. Su mano fue a su pecho, donde el reloj de verdad seguía colgando en su cadena, tibio contra su piel. No necesitaba una firma. Sabía exactamente de quién era y lo que significaba. Sigo aquí. Sigues a salvo. No me he olvidado. Lily llevó las flores a la ventana delantera y las colocó donde atraparan la luz de la mañana, donde todos los que pasaran por la calle pudieran verlas. Afuera, al otro lado de la calle y un poco más abajo, un sedán negro estaba estacionado junto a la acera. Lily lo notó a través del cristal, de la misma manera en que alguna vez notó el coche gris frente a su antiguo apartamento, con terror en la garganta. Pero esto era diferente. Ahora no había miedo en ella. El coche había estado ahí un rato, se dio cuenta. Tal vez había estado ahí otras noches también. Callado y paciente, guardando una cuidadosa distancia, vigilando su panadería como un guardián vigila algo precioso. No para controlarlo, no para enjaularlo, sino simplemente para asegurarse de que ningún daño jamás encontrara el camino hacia ella. Por un momento, Lily pensó en salir, cruzar la calle, golpear la ventana y ver si realmente era él, o solo uno de sus hombres, o si alguna vez sabría que ella había salido. Pero no lo hizo, porque ahora entendía lo que él le había dado, y por qué mantenía la distancia para dárselo. El señor Moretti había tenido 100 oportunidades de mantenerla cerca, de hacer que se quedara en su mundo por gratitud o por miedo, o incluso por algo más cálido. En cambio, le había entregado la libertad y se había apartado hacia las sombras, sin pedir nada a cambio. La estaba protegiendo desde lejos precisamente porque la amaba lo suficiente como para no arrastrarla hacia la oscuridad junto a él. Ese era el regalo completo, sacarla de una sombra sin atraparla en otra. Así que Lily levantó la mano lentamente y la apoyó plana contra el cristal de la ventana de su panadería. Una cosa pequeña, un gracias y un adiós y un sé que estás ahí, todo a la vez. Al otro lado de la calle, los faros del sedán negro parpadearon una vez, 2 veces. Una respuesta. Te veo. Me alegro. Que te vaya bien. Luego el motor arrancó y el coche se alejó suavemente del bordillo. Lily lo vio alejarse por toda la calle Maple hasta que dobló la esquina y desapareció en el suave resplandor naranja del sol poniente. Se quedó ahí un poco más, en el silencio, con el olor a pan y canela a su alrededor, el reloj tibio en su garganta y las flores brillando en la ventana. Su padre había dado la vida por un desconocido, y ese acto de valentía, todos esos años después, había dado una vuelta completa para devolverle a su hija todo lo que había perdido. Lily apagó las últimas luces, cerró con llave la puerta de la pequeña panadería que llevaba el nombre de su padre, y caminó a casa a través de la tarde cálida. Libre. A salvo. Y por fin, completamente